Amado, Dios le bendiga. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a tomar la Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer del verso 30 al 39. Y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Te damos gracias, mi Dios, por esta palabra y por esta lluvia que está cayendo, y que así como esa lluvia física está cayendo ahora, la lluvia del cielo, la lluvia espiritual, a través de tu palabra caiga sobre nuestra vida, y no solamente venga a mojar el corazón, sino a lavarlo, a limpiarlo, a refrescarlo, y pueda haber en nosotros entonces una actitud de adoración sincera, que podamos entonces disfrutar de tu santa y bendita presencia. En esta tarde estamos aquí porque necesitamos inquirir en tu palabra. En esta tarde nosotros necesitamos que esta palabra tú la disfrutes, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, y que esta palabra produzca inquietud en nosotros, aún en medio del sueño de esta noche, para que podamos entender que tú eres nuestro Dios y que no hay Dios fuera de ti. Gracias, mi Señor. Nos depositamos en ti para que tú, Señor, nos edifique, y así nosotros salir fortalecidos espiritualmente y continuar el trayecto que nos ha trazado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema que es el siguiente: seremos confrontados. ¿A quién le gusta la confrontación? No se oyó nada. ¿A cuánto le gusta la confrontación? La segunda pregunta: ¿usted está capacitado para esa confrontación? ¿Qué pasó ahora? Mire, la iglesia va a entrar, y cuando hablo de la iglesia, está hablando de todo lo que se llama iglesia. La iglesia va a entrar a una situación de confrontación por el reino de las tinieblas. Y no porque el reino de las tinieblas lo quiera hacer, sino porque Dios se lo va a permitir, para que la iglesia sea perseguida, para que la iglesia sea zarandeada, para que la iglesia pueda preocuparse por el trigo y no por la paja. Porque si analizamos pacientemente
hemos visto que el reino de las tinieblas le ha ganado la carrera a la iglesia llamada de Jesucristo. Y eso es algo que debe producir en nosotros preocupación. Entonces, estamos en una crisis espiritual profunda. Y no solo profunda, peligrosa. Porque si analizamos tranquilamente, no había habido un tiempo de el auge de las tinieblas de manera física, de manera emocional y de manera espiritual, nunca como ahora. Lo que pasa que lo que abunda, nosotros pensamos que es bueno. Ahora, ¿qué se debe esa crisis que tiene la iglesia? Se debe a su apego al humanismo y la religiosidad. El humanismo es una anestesia satánica y la religiosidad es una anestesia diabólica. Y las dos cosas están adueñándose de lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Capítulo 1 de Gálatas. Coja su Biblia en la mano, porque nosotros tenemos que salir claros en esta noche. Capítulo 1 de Gálatas, versos 6 al 12, dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de él, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué podemos entender por eso? Podemos entender que si yo todavía agrado a los hombres, porque yo no quiero que los hombres se sientan mal por mi posición intransigente en cuanto al fundamento del verdadero evangelio, yo no quiero tener problemas, entonces yo me voy a adherir a ese evangelio que se está predicando hoy en día. Es raro escuchar una prédica acerca de la situación por la cual el mundo está atravesando. Es raro. Por ahí dice Pablo que era preocupado porque él había establecido el único fundamento que se llama Jesucristo. Y él está diciendo a los Gálatas, porque los Gálatas eran emocionales, como está la iglesia hoy, es emocional. La iglesia le gusta las emociones, no le gusta esta palabra. Cuando recibe una enseñanza fiel de este libro, sale incómodo a la persona, porque la palabra lo ha confrontado con la realidad. En varias ocasiones yo salí incómodo de la iglesia cuando la palabra me enfrentaba y me decía a mí la situación que yo estaba haciendo que no eran aceptas delante de Dios, y me sentía mal, porque precisamente la carne era mi gobierno. Pero cuando yo entendí que el trigo, el grano tiene que caer en la tierra y tiene que podrirse para que pueda entonces germinar y poder producir, entonces yo puse a un lado eso. Esta palabra, Pablo le está diciendo a los Gálatas: yo estoy maravillado con ustedes. Yo no le enseñé a ustedes eso. Esa ambivalencia que ustedes tienen, yo no se la he enseñado.
Entonces usted se han dado llevar precisamente porque ha venido otra gente a decirle que el evangelio es otra cosa, que es simplemente algo relativo. Y muchos lo han creído. Aquí tenemos un privilegio, que nadie que se para aquí viene con otro evangelio. Por eso ustedes ven que vienen pocas visitas en cuanto a predicadores, por esa razón. Porque ese fundamento no lo puede cambiar nadie. Entonces Pablo está dando una advertencia a los Gálatas, porque los Gálatas eran emocionales. Eran creyentes que le decían amén a todo. Los que veían en el altar, brinco y salto y vocería, ellos le decían amén. Y hoy es así también. Hoy es así. Esta prédica fuera en otra iglesia y dice que esa palabra no vienen del Espíritu, porque no hay brinco y salto y vocería. Pero vamos a ser confrontados. La iglesia de Jesucristo va a ser confrontada. Y así como va a haber un movimiento en la iglesia tradicional que está haciendo todo lo preparativo para entrar a ese mover del nuevo orden mundial, donde habrá una sola religión y habrá una única Biblia, que no será esta, que ya la están confeccionando, porque ya el jefe de ellos dice que Génesis nunca existió y que el sacrificio de Jesucristo fue un fracaso. Entonces, lo que prevalece hoy en la iglesia es el humanismo. Si se enseña algo torcido, yo me quedo callado, porque si yo entonces digo, hermano, yo creo que no es así, entonces yo le estoy faltando el respeto a quien está predicando. Pero ¿dónde lo dice la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? Pues ustedes ven que prácticamente la gran mayoría de las iglesias, en la escuela bíblica usted no puede opinar. Tiene que aceptar lo que diga que está ahí parado y punto. Aquí no. Aquí es lo que el maestro, que se llama el Espíritu Santo, diga. Por esa razón no hemos tenido que cambiar nuestra doctrina. Por eso no hemos tenido que cambiar nada. Como a veces hay iglesias que en un tiempo la mujer no podía predicar, hoy puede predicar. ¿Y por qué? ¿Cambió la Biblia? No, eso es un dogma humano. Esto tenemos que valorar. Tenemos que valorar la palabra que se nos enseña, porque vamos a ser confrontados. Cuando esta iglesia comenzó fue confrontada, pero en la confrontación quien salió ganando, vea que fue la palabra de Dios. Porque todo lo que hacíamos, hacemos y haremos estará ajustado a esta palabra. Ahora, muchas de esas cosas van a salirse del círculo tradicional evangélico. Pero el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, donde yo debo establecerme en su palabra, es que debo establecerme. Ahora, yo tengo que saberla manejar. Yo tengo que saberla manejar. Y yo no tengo que ser un teólogo para saberla manejar. Si yo le pongo atención a la enseñanza, entonces yo la voy a entender. Y voy a poder contestarle a quien me pregunte de por qué yo creo en Jesucristo y por qué yo soy miembro de esta iglesia. Yo le voy a contestar, porque esto no es una cuestión por emoción. Y cuando usted le pregunten, que viene un tiempo que le van a preguntar a usted, ¿y por qué no tiene que estar siguiendo a Jesucristo? Si Jesucristo murió en la cruz, si Jesucristo fracasó, y todo eso le va a poner la cabeza grande. Si usted no puede contestarle, no le sabe contestar, y por esa razón es que se está preparando esa nueva Biblia que va a usar la tradición, para que entonces los que se queden, ¿cuántos se van a quedar? Apareció uno ahí que dijo amén. Si se queda, va a tener un privilegio de dar un abrazo al anticristo, pero también va a tener el privilegio de tener unas vacaciones eternas en un lugar bien calientito. Pero la iglesia de Jesucristo no está para eso. Amén. Los que estamos aquí en el camino de Dios sabemos claramente a qué Dios nos llamó y qué nos espera. Capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Póngale atención a eso, porque eso puede servir para nosotros esta noche. Dice así:
contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ok. ¿Qué ustedes entienden por el primer amor? Es una pregunta. ¿Qué ustedes entienden por el primer amor? Bueno, pero todo el mundo tiene a Jesucristo. Digo, como usted tiene el primer amor, si llega el evangelio, usted siempre está gozoso, contento y fervoroso. Y esa primera obra, todo cuando comenzamos, que no digo cuando comenzamos, que no veía la falta a nadie, era contento y feliz, gozoso, y para allí, para acá, y no teníamos pelo. Ok. Dime, Chicha. Hasta sucio venimos a la iglesia. Dime, Chicha. Por ejemplo, lo voy a poner en un término llano. Antes de mi esposo yo fui novio, y ese fue mi primer amor. Y aplicaré a mi esposo ahora, aquel fue mi primer amor. Pues tiene que volver a qué entonces. No, Eso es lo que dice la Biblia. ese es el llano para que entendamos que es el primer amor, porque a veces queremos que sí, que gozo, que la estoy llegando. Ese fue mi primer amor, que lo recuerdo todavía. Entonces, ese para usted, ese es el primer amor. O sea, el primer amor. Ah, ok. Dígame, joven. Yo digo que el primer amor no se debe perder, que es la intimidad con nuestro Padre Celestial. Ustedes han contestado como evangélico neto, Ay, madre. porque eso es lo que enseña la iglesia evangélica. Óigame, el primer amor es que en su vida no hay absolutamente nada ni nadie por encima de Dios. Es que Dios es primero en su vida. Eso es lo que se llama el primer amor. Si fuera la euforia, entonces yo no tengo la euforia, no tengo el primer amor. No. El punto es que el primer amor es lo primero que hay en mi vida. Al primero que yo le voy a obedecer. Al primero que yo tengo delante de mí. Ese es el primer amor. Entonces el cristiano mantiene a Cristo en primer lugar, pero no de boca. No de boca, sino en verdad, en la práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el hombre se le va a la mujer después de 20 años, ese hombre se aflige, se entristece y hasta deja de ir a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que su primer amor era la mujer, no Cristo. Así es. Entonces lo que está diciendo ahí, y que son los mensajes finales para todo lo que se llama iglesia. Esa iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía mucho conocimiento, pero ¿qué pasa? No había tiempo para su intimidad con Dios. Y una de las evidencias de que Dios está en mí, en primer lugar, es el primero, es que cuando hay convocatoria de oración, yo estoy ahí. Bajó la alabanza ahí. Ay, no. Es práctico ese amor. Una persona que tiene a Cristo como su primer amor y es predicador, vive en intimidad continua con Dios, preguntándole: Señor, me toca predicar en Pérez, ¿qué tú quieres que llevemos allá? Un cantor que tiene a Cristo como su primer amor, por encima de todas sus obligaciones, cumple sus responsabilidades dentro de la obra de Dios. Entonces, tenemos que determinar si en verdad mi primer amor es Dios. Y si no es Dios, tengo que proceder a que lo sea. ¿Por qué? Cuando yo estoy en un trabajo y tengo que entrar a las 8 estoy allá. Porque si llego más tarde, estoy exponiendo mi puesto. Pero, como yo no veo a Dios, y el culto a las 8, yo allá aparezco a las 9 y no hace nada. Porque Dios no me está viendo. Eso no es tener a Dios en primer lugar. Porque el primer amor es lo primero. Usted puede haber tenido 10 novias. No le está hablando a usted de cuál fue su primera novia. No, es hoy. ¿Quién está en su vida en primer lugar? Ese es su primer amor. ¿Usted ve que es diferente entonces a lo que nosotros conocemos? Así es. Primer amor es que el primero que está en mi vida es Cristo. Punto.
Entonces, yo creo que así como este pasaje que vamos a tratar, tenemos que revisar nuestro altar. ¿Cuál es el altar que tiene la persona? El corazón. En mi corazón es el santuario que yo le tengo a Dios, porque mi corazón es mi yo. Entonces yo tengo que sacrificar alabanza para entonces presentar a través de mi espíritu mi alabanza al Señor. Verso 30. Lo que hizo Elías: acercaos a mí. Vamos a poner a Elías en el lugar de Cristo para esta enseñanza. Quiere decir que Elías convocó al pueblo y le dijo: acercaos a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Todo el pueblo se acercó. ¿Y qué más hizo Elías? Arregló el altar. ¿Qué es lo que se arregla? No sé. No sé. ¿Por qué arreglaron este altar? Porque aquí estaba feo, vuelto leña. Y para Dios no se puede dar cualquier cosa. Entonces ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de nuestro altar, de nuestro servicio a Dios. Arregló el altar y no dice mi altar. El altar de Jehová que estaba, ¿qué significa? Que estaba arruinado. Eso, ahí tenían 100 años que ni siquiera iban a verlo. Oiga bien, entonces, para Elías poder llevar a cabo, porque era un momento difícil, donde Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, y había un varón de Dios allá en el palacio de acá, que escondía a los siervos de Dios, lo escondía en cuevas de 50 y 50. Y el Señor le habló a Elías: Elías, tú tienes que ir allá de acá. Y ahí entonces Elías le plantea lo que había que hacer. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Una pregunta: ¿cuánto pueden decir con convicción delante de Dios? ¿Cuánto podemos decir que el altar de Dios en nuestra vida está edificado? Entonces ahí está el punto. Ahí está el punto donde esa actitud sincera que hemos tenido en este momento nos lleva a nosotros a poner a Dios en primer lugar. Por eso ustedes ven que los altares físicos se le ponen luces, se le pone aire acondicionado, se le pone muchísimas cosas al altar físico. Ahora, ¿cuál es la esencia espiritual que tiene todo eso? Porque la esencia espiritual la ponen los adoradores. Aleluya. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras. Los altares se hacían con piedras. Hoy dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2 que Jesucristo es la piedra viva principal y que nosotros como piedras vivas debemos acercarnos a Él. Pero dice, ¿para qué? Un altar espiritual se edifica con piedras vivas. Un altar espiritual no tiene que ver con lo físico. Un altar espiritual tiene que ver con quienes van a ministrar en el altar. 1 de Pedro 2, 4 al 5, dice así. Y Deuteronomio 27, 4 al 7. Acercados a Él. Óigalo ahí. Acercados a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres. Ajá. Mas para Dios escogida y preciosa. Oiga bien. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A sacrificios espirituales. Acepto a Dios a través de Jesucristo. Lo que nosotros le presentamos a Dios va a depender de nuestra condición espiritual. Por muy bonita que sea y porque los hermanos se gocen, ese no es el punto clave.
Deuteronomio capítulo 27, versos 4 al 7. Dice así. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Ok, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí? Creo que fue de Hermana Idania que dio el tema de somos piedras vivas. ¿Cuántos estuvieron aquí? Amén. Habían 5. Ahora, ¿cuántos han vuelto a escuchar ese estudio? Otra falla. ¿Por qué razón? Porque ese estudio nos lleva a nosotros a entender las cualidades que debemos tener para ser piedras vivas. Si ustedes analizan, se darán cuenta que en la boda de Canaán habían 5 tinajas de barro. De piedra. ¿Y por qué no de barro? De piedra. Porque precisamente usted y yo llegamos a ser de piedra cuando nosotros nacemos de nuevo. De lo contrario somos tinajas de barro. Da el agua muy fresca y muy saborosa, pero no es espiritual. Entonces está hablando de piedras vivas, está hablando de creyente nacido de nuevo. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. O sea, lo que iba a evidenciar, por ejemplo, en esta casa donde Dios ha puesto su nombre, todo lo que hagamos aquí en ella, pero también todo lo que hacemos nosotros personalmente allá afuera, evidencia el nombre de Dios o lo pisotea. Eso es la palabra de Dios. Ese pasaje yo solo podía leer a usted y hacerle una historia de ese pasaje, lo que pasó y punto, y ya, y se va con una historia. Pero no, la enseñanza que hay ahí, yo tengo que asimilarla. Porque si no, simplemente venía a pasar un rato. Aquí, después, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Y para qué los granos? Ahora, ¿cuándo aparecen los granos? Es una pregunta. ¿Cuándo aparecen los granos en el árbol? No se oye nada, absolutamente nada. Dígame, joven. Aparecen los frutos. Claro que sí. Pero ¿cómo se llega a el fruto? Porque hay un proceso. Usted siembra una mata de guandule, usted la siembra hoy, ya mañana usted no va a recoger guandule. Hay un proceso. Después de haberla sembrado, primeramente usted tiene que chequear el terreno, y después de haberla sembrado, echarle agua todos los días hasta que ella nazca, germine. Y después que germina hay que seguirla cuidando hasta que crezca. Y después que crezca hay que cuidarla de las alimañas para que entonces ella pueda crecer robustamente, y luego comienzan a salir, ¿qué cosa? Las flores. Y ahora bien, después que salen las flores hay que cuidarla más, porque si llueve las flores se caen. Mire todo el cuidado que hay que tener. Y luego de las flores entonces que comienza a salir el fruto. Pero ahora el fruto necesita madurar, porque si el fruto no se madura, entonces vamos a tener guandules o frijoles vanos. Póngase a analizar ese proceso que tiene que operarse en nosotros como creyentes, para que nosotros podamos llegar a esa estatura de piedras vivas, y entonces podamos ser un elemento del altar de Dios. Entonces, el grano viene a través de la frutificación. Y esa frutificación, después de la frutificación, ¿qué viene? La madurez. Por eso el cristiano está en crecimiento continuo. Yo no puedo ser el mismo que fui ayer. Ayer
martes. Y hoy, mañana jueves, yo no puedo ser el mismo que soy hoy. Porque el cristiano es como la aurora que va en crecimiento. Usted ve que nace el día que es medio oscuro y va aclareciendo, va subiendo hasta que llega al clima a las 12 del día, donde está pleno el día. El cristiano es así. Capítulo 4 de Marcos, verso 26 al 29. Dice así, soltadlo. Decía además así, es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ajá. Y duerme y se levanta de noche. Ajá. Y de día la semilla brota. Ajá. Y crece sin que él sepa cómo. Ajá. Porque del suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Ajá. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete las hoz, porque la siega ha quedado. Entonces, ahí nosotros vemos el proceso y entonces el Señor lo compara con nuestra participación en el reino de Dios. ¿Qué fue sembrado en nosotros? ¿De qué? De maní. Se sembró la buena semilla, que es la palabra viva de Dios. Ahora, si esa palabra ha germinado, ha crecido, tiene que fructificar. Si no fructifica, hay problemas. Porque la semilla no tiene problema. Si hay problema, lo tiene el terreno, que somos nosotros. Debo tener el resultado de lo que fue sembrado en mí. Si yo recibí la palabra viva de Dios, en mí no hay religiosidad, ni hay humanismo tampoco. Lo que hay en mí es lo que el Espíritu está produciendo. Y si no se ve el fruto del Espíritu en mí, tengo que preocuparme. 33. Preparó luego la leña, lo que va a hacer arder el holocausto. ¿Qué es lo que va a hacer arder el holocausto? El fuego. La leña es para el fuego. Para que cuando descienda el fuego, que en ese tiempo el holocausto era acepto a Dios. Cuando ese holocausto no le ponían fuego y Dios lo aprobaba desde el cielo y caía un rayo de fuego sobre el holocausto. Entonces, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La preparación del sacrificio. Aquí tiene que ver con mi actitud de preparación de lo que yo voy a llevarle a Dios en su altar. Pero Dios no come, ni come tostada ni hot dog tampoco, ni picapollo tampoco. El Señor come una comida que ha sido cocinada en la cocina del cielo, en su presencia, y Él, quien la está haciendo, conoce lo que Dios quiere ese día comer. Ni se lo pregunta, porque el Espíritu mismo le da testimonio de qué es que debe llevar ese día. Por eso es que Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Un sacrificio que tiene vida. Y esa vida no es la capacidad o habilidad que tenga para presentar algo para Dios, sino la esencia, lo que me movió a mí para presentarle esa ofrenda al Señor. 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. ¿Para qué? Para limpiar el holocausto. Entonces, el agua en la Biblia tiene que ver con la palabra viva de Dios, pero también tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Mi ofrenda, mi servicio a Dios debe estar ajustado a la palabra de Dios
y debe ser impulsado por el Espíritu de Dios. Porque a través de nuestro espíritu es que podemos entrar a la presencia del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga lo que dice ahí. Ahí está la receta que yo debo tomar en esta noche para yo presentarme ante Dios. Acerquémonos con corazón sincero delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Él nos dio un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo no cabe la carnalidad. En ese corazón nuevo no caben las mañas que trajimos del mundo, no caben. Ahí nada más cabe la voluntad perfecta de Dios. En plena certidumbre de fe, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Quiere decir que si por ejemplo a mí me toca esta prédica en esta noche y yo he tenido problemas o tengo práctica pecaminosa y yo lo estoy haciendo, yo estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y no debo hacerlo, porque estoy acarreando juicio para mí. Y dice ahí que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y qué más? Purificados los corazones. Un corazón puro es un corazón que es conforme al de Dios. No quiere decir que no falla, no quiere decir que no peca, pero cuando peca o cuando falla lo reconoce y pide perdón. No sigue como si nada hubiera pasado. Y dice: llenad 4 cántaros de agua y derramádla sobre el holocausto y sobre la leña. Bien, para mojar la leña. ¿Cómo una leña mojada puede arder? Pero Elías quería probarle al pueblo quién era Dios. Ahora la pregunta: ¿podemos hacer esto que está haciendo Elías? ¿Lo podemos hacer nosotros hoy? Es una buena pregunta. Porque Elías no era un superhombre. Elías tenía debilidad igual que la nuestra, pero le creía a Dios y se preocupaba por agradar a Dios. El respaldo de Dios nunca le faltaba. Y aún en el momento cuando después de la muerte de los Baales, allá de los profetas de Baal, después de los 400 y pico, le cogió miedo a una mujercita que le dijo: así mismo te va a hacer yo a ti. Y se metió en una cueva. Cogió miedo. Y fue lo mejor que hizo. Fue lo mejor que hizo. Porque ahí él demostró quién era él. Entonces yo dije: bueno, tengo que cambiarlo, porque no nos va a dar la talla. Me lo voy a llevar para que no se pierda y voy a poner a Eliseo. Pasa lo mismo hoy. A veces una persona que llega hoy y ya a los 2 meses está haciendo más trabajo que nosotros que tenemos 10 años en esto. Porque vino con disposición de trabajo, vino con disposición de agradar a Dios. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza? La enseñanza para ese tiempo era que hubiera la mayor humedad para que cuando descendiera el fuego de Dios no hubiera ninguna clase de duda. Hoy es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que debemos purificar 3 veces lo que le vamos a presentar a Dios. Porque esa purificación 3 veces quita toda impureza que haya, toda situación que pueda dañar mi ofrenda. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Eso nada más una mente espiritual podía llevar a cabo esa situación, exponerse. Ahora, él se expuso por la seguridad que tenía en Dios. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera estado en pecado? ¿Qué hubiera pasado? Se lo comen vivos los profetas de Baal, porque Dios no le hubiera respondido. Entendamos esto. Miren, yo le hice una historia que pasó en la India. En la India, un predicador está haciendo una campaña en un barrio. El primer día, muy bien.
El segundo día, conjuntamente con la preparación de la campaña, de la tarima y toda la cosa, también vino un brujo y preparó una cuestión y le dijo al predicador antes de comenzar: si es verdad que tú eres hijo de Dios, a esto. Y había un cosa de candela encendida, de brasa, al rojo vivo, y se puso a caminar, a bailar ahí: a esto, si es verdad que tú eres siervo de Dios. Si eso sucede hoy, ¿lo haremos? Y el predicador no halló qué hacer. Y al ver que el predicador no se dejó llevar de eso, porque es otra cosa, a veces hay creyentes que se pasan de contento y se dejan llevar del diablo, y entonces si hubiera puesto a caminar en eso se quema. ¿Por qué? Porque estaba sin la dirección de Dios. Había sido tentado, pero no se dio. Pero sí, en ese momento se puso a orarle a Dios. Y al ver que el predicador no se preocupaba por hacer eso, entonces hizo otro acto. Hizo así con la mano, así, le dijo así: ¡mesa, sube! Y la mesa se quedó en el aire, suspendida en el aire, por el brujo. Si es verdad que tú eres siervo de Dios, bájala. Usted atreve a bajarla. Y él está orando ahí. Y en un momento de silencio donde el brujo prácticamente creía que había ganado, le dijo: mesa, en el nombre de Jesús, baja. Se le partió las cuatro patas a la mesa. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Entiéndalo esta noche, eso es lo que viene. No creamos que somos cristianos porque estamos en la iglesia. Viene la confrontación del diablo en contra de la iglesia. Y Dios se lo está permitiendo. Oiga bien, ahí es que se va a demostrar quién tiene a Cristo como su primer amor. Dígame, caballero, después está joven. Mire, Emilio, eso que usted acaba de decir es muy importante. Es más, yo diría demasiado importante. Porque mire, yo hice una historia que me pasó hace un tiempo. La conté aquí, pero creo que es preciso volver a contar. Me invitaron a predicar en la iglesia metodista en Osama, allá donde está el mar. Esa iglesia reventaba, ¿verdad? Y cuando yo terminé de predicar, lo normal es que uno ora, se acerca la gente para que uno ore. Él me dijo: se acercó con una silla de ruedas, y yo digo: pero Dios mío, por esta batalla ahora. Y este hombre aquí, porque ¿qué es lo que la gente quería? Sí. ¿Qué se me fanático? Yo estaba muriéndome. Dios mío, pero hasta dije: la prueba que el diablo es sucio. Porque ve, para mí, ¿cómo? Y él quería que yo orara por él. Y yo oré por él, y mientras oraba por él, el Espíritu Santo me dijo: él no se va a parar de ahí. Ahora es lo que se va conmigo hoy. O sea, él se va con Cristo, no era cristiano. Y él se repitió el milagro más grande que puede recibir un hombre, un ser humano, es la salvación. Pero los que estaban presentes, y una parte de mí, porque tenemos que ser sinceros, Claro que sí. una parte de mí, yo dije: si Dios va para este hombre, sí, no de aquí para Hollywood. Reverse. Por eso el libro dice, el texto que usted leyó de Hebreo, dice que nos presentemos con un corazón que sucio. sincero. Se lo Es que sé. tenemos que ser sinceros, que no lo somos. Es que no lo somos, no llamamos la gloria por nosotros. Pues sí. Es así, pero una cosa, amigo. Aquí la mayoría hemos visto en televisión un malo que hay en Alemania, que eso lleno de gente en los malecones, y es así. Por el mar así. Emilio, un convertido evangélico hace eso, ven, el malecón de plata. Sí. Yo, no, que si camina, está loco. Dígame, joven. Sí, Miriam, la ocasión, ya nosotros la podemos ver, porque yo estaba viendo hoy, precisamente, donde había un adorador, que también es pastor, que decía: de aquí va a casar 2 hombres. No sé si alguien lo vio, que iba a casar a Ricky Martin con su pareja. Y hoy a quién lo iba a hacer, un pastor adorador, lo va a buscar. Imagínese usted, entonces diga, la confrontación ya se están viendo ahí.
Porque ¿qué puede pensar? ¿Qué no va a creer la gente en el cristianismo? Mire, hay dos cosas que hay que tener presente en este tiempo. Usted tiene que saber en qué usted cree. Y usted tiene que tener la convicción. No es porque le diga a fulano. Usted tiene que tener la convicción de que usted es hijo de Dios y que ningún diablo, ni diablazo, ni diablón puede a usted vencerlo. Pero tiene que tener eso en su corazón de convicción. Porque ahí el diablo conoce la claudicación y sabe que a nosotros nos apresa la duda. Y van a venir situaciones que nos van a confrontar y nos van a hacer titubear en nuestra posición de salvo. Y es como le digo, viene un cuestionamiento y nosotros tenemos que darle respuesta, porque la iglesia que tenemos que darle respuesta de nuestra posición. ¿Por qué nosotros creemos en Cristo? ¿Y por qué a él lo mataron? Porque ya cuando el jefe de la iglesia tradicional dice que Jesucristo fue un fracaso y enseñó el librito del Via Crucis, aquí está concentrado el fracaso de Cristo. Oiga bien, oiga bien. ¿Por qué? Bueno, porque la gente le cree más al hombre que a Dios. Por eso entonces que está mandando un espíritu engañador para los que no creen en la verdad, entonces tengan que creer la mentira. Y yo le digo, van a haber brujos que van a hacer descender el fuego del cielo. Y la iglesia tiene que contrarrestarlo. Porque si no, el reino de las tinieblas se apoderará de la humanidad. Amén, así es. Así es que dejemos el jueguito evangélico y dejemos el conformismo. Vamos a meternos en la Biblia. No nos dejemos llevar de todo lo que nosotros oímos. No, vamos a tomar la Biblia. El maestro está ahí a nuestro lado. Siempre yo recuerdo, cada vez que hablo de esto, recuerdo del folletico de cómo llegó la Biblia, que no lo tiene ninguna iglesia aquí. Entonces, el capítulo 7 de San Juan, versos 37 al 39, dice: En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vengan y beban. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que del Espíritu que habían de recibir. Que había de recibir lo que creyesen en él. Ahora, ¿cuándo lo hizo él? El último día de la fiesta. Una pregunta: ¿qué tiempo le queda a este mundo? Esta noche hay una convocación de creerle a Dios como dice la Escritura. Si nosotros le creemos a Dios como dice la Escritura, y no es simplemente creer intelectualmente o mentalmente, no es la práctica. La evidencia que yo creo en la Escritura es que vivo por ella. Si la Escritura me dice que yo no debo ser hablador, pues yo no debo ser hablador aunque me guste. Entonces, cuando yo camine según las Escrituras, de mi interior correrán ríos de agua viva para lavarme por dentro y por fuera. Y es la evidencia de que la plenitud del Espíritu Santo está en mí. Entonces, cuando esto suceda, no habrá absolutamente nada ni nadie que me tuerza del camino de Dios. 36. Cuando llegó el momento de presentar el holocausto y la invocación al Todopoderoso, ahora Elías comienza a orar. Una pregunta: ¿Dios oye a todo el mundo? ¿Dios oye a todo lo evangélico? Una pregunta. Si Dios oye a todo lo evangélico. Juan 9:31 dice que Dios no oye al pecador. ¿Cuál es el pecador? El practicante del pecado. Ahora, si yo dentro de la iglesia yo practico el pecado, yo soy un pecador. Soy un pecador. Pero si este es temeroso, no es pecador. ¿Por qué razón? Porque el temeroso cuida su andar para no faltarle a Dios. Porque respeta a Dios sabiendo que Él es santo. Si este es temeroso y no hace la voluntad de Él, la hace,
Una pregunta. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, de lo que Él me ha puesto a hacer, ¿qué estoy haciendo? No sé. Dice que a ese oye, el que hace la voluntad de Él. A ese oye. Se acercó el profeta Elías y dijo, oiga bien esto, acercarse a Dios no es una manera física, es una manera espiritual, porque Dios es espíritu y lo que le sirven en espíritu y en verdad es necesario que le sirvan. Elías se acercó a Dios porque él era un temeroso de Dios, con todas las debilidades humanas que tenía, igual que nosotros, pero era un hombre que caminaba en la perfecta voluntad de Dios, aún sin tener dentro de él morando el Espíritu de Dios. Cuanto más ahora que a través de Jesucristo nosotros recibimos la morada, el que mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay un problema. Si yo practico pecado y soy negligente en las cosas de Dios, es un peligro. Porque tiene que poner el querer como el hacer. A no ser. Y si yo no quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿qué estoy diciendo? No sé. Por eso, otra vez, una receta que se repite, lo leímos ahorita en Hebreos 10:22. Ahora se repite la misma receta en Santiago 4:8. Dice, pecadores, todo lo que hacemos, limpiar las manos. Y, ¿qué más dice? Y vosotros los de doble ánimo, aquí hay que hacer una paradita. ¿A quiénes de los que están aquí no le da doble ánimo? Si Cristo viene, se quedan todos. Porque el doble ánimo viene a todo. El no querer hacer nada en un momento determinado. Es más, a veces no queremos ver la Biblia. No queremos orar. No queremos ir para la iglesia. ¿Es así o no? Ahora más sucede conmigo. Entonces van a mentir ahorita. Purificad vuestros corazones. ¿Y qué más dice? Purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Miren, hay un momento, y en este momento, es de que yo no me confíe en mi posición de creyente. El Espíritu nos da testimonio continuamente de que somos hijos de Dios, para que nosotros no claudiquemos. Eso es de primer orden. Eso yo tengo que tenerlo entre ceja y ceja. Nosotros no creemos porque es una creencia, no. Creemos con convicción. La fe no es ciega. La fe ve en el mundo espiritual. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Y por qué no de Jacob? Porque ahora le está hablando a su pueblo y está tratando de específica. Esto es lo que se llama una oración específica. Mienta a Abraham. ¿Por qué? Porque en Abraham estaba el Cristo. La simiente de Dios estaba en Abraham. ¿Usted cree eso? ¿Cree lo cree? La Biblia lo dice. Gálatas 3:16 lo dice. Que la simiente de Abraham era el Cristo. Por eso entonces Elías comienza a invocar al Señor como el padre de Abraham, pero también el padre de Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac fue la promesa que Dios le dio a Abraham para que en Isaac viniéramos todos nosotros hoy. Y le habla de Israel, porque Israel fue el Jacob transformado. Si nosotros no somos transformados, no somos Israel. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto
Este hombre está demandando que Dios se manifieste. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Con apellido. Dios de Israel. Entonces, Dios es Dios de todos los que han nacido de nuevo. Hoy. Porque los que han nacido de nuevo, el Señor se lo dijo a Nicodemo. El que es nacido de nuevo es como el viento. Usted oye el viento, no sabe dónde viene y para dónde va. Así es todo el que ha nacido de nuevo, porque es guiado por el Señor. Habrá un momento, entiéndalo hoy, de esta noche, entiéndalo, que el Señor lo va a usted a mandar a llevarle un mensaje a fulano de estar a la capital, a la Conchinchina. Ahora, para que usted tenga convicción de eso, tiene que tener intimidad sincera, honesta, fiel con Dios. Porque usted también puede hablar. Y el diablo le puede hablar también. Que tú eres el Dios de Israel. Y ahora vea la segunda parte. Y que yo soy tu siervo. Porque ya bien, el pueblo estaba seguro que Dios era el Dios de Israel. Pero lo que estaba haciendo Elías, lo estaba haciendo un hombre. Y él está pidiendo: muéstrale a esta gente que yo soy tu siervo y que todas las cosas que yo le he hablado, que han pasado, que cuando vino la sequía, tú me dijiste que orara y yo oré, llovió, y aquella viuda que estaba en necesidad, que tú me mandaste donde ella, y tú la sacaste de la necesidad. Ahora, hoy, para nosotros decir eso, tiene que haber en nosotros una hoja de lo que Dios ha hecho y quiere hacer. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no fue una decisión de Elías. Fue mandato. Quiere decir que todo lo que nosotros vamos a hacer, si no tiene la aprobación de Dios, no lo hagamos. Que si nosotros lo hacemos por nuestro deseo, nosotros nos estamos metiendo en un grave problema, porque vamos a ir sin el respaldo de Dios. Pasó con Josué. Josué se dejó llevar de 2 o 3 que siempre están alrededor enchinchando. Y le dijo a Josué: no, hombre, no vamos a ir con todo este ejército para allá arriba. Tenemos 2 o 3 gente, son 2 o 3 gente allá, que nosotros vamos a ver leña. Y se fueron sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, por su cuenta. ¿Y qué pasó? Le dieron una golpeada de espalda esa. Porque si se fueron sin la aprobación de Dios, no hagamos nada sin la aprobación de Dios. Porque estamos haciéndolo con nuestra fuerza. Y el diablo le gusta eso. Que yo me rija por mi fuerza. Me autodetermine. Y ahí es el fracaso de nosotros. No, todo lo que vamos a hacer tiene que tener la aprobación de Dios. Por eso no dejó este libro. No deja este libro. Con este libro, ellos no hay razón de uno torcerse. Dígame, caballero. Mira, entonces, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que dice: bueno, si Dios quiere, domingo voy para Santiago. Pero si consiguen 1,000 pesos. Sí, porque eso es un decir. Se van. Eso es un decir, que nosotros lo tomamos así de esa manera. Pero, ¿cuánta gente han fracasado? Porque han oído voces. Por ejemplo, cuando yo le conté a usted la historia de 2 jóvenes que estaban en la iglesia, no en esta, ni de aquí de Inver tampoco. 2 jóvenes que estaban en la iglesia se enamoraron, y entonces el varón le dijo: bueno, yo creo que nosotros debemos profundizar la cosa. Quería llegar a la intimidad. Bueno, la muchacha, como estaba enamorada, dice: bueno, vamos a orarle a Dios, a ver qué Dios dice. Si Dios dice que sí, pues no hay problema. Pues yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues los 2 se metieron en oración y ayuno. Oiga bien, en oración y ayuno. Y ellos oyeron esa voz que le dijo a los 2 que sí, que lo podían hacer. Ahora, ¿cuál oyeron ellos? No, la voz de ellos. La voz de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice ahí que la fornicación es pecado. Entonces, si ellos verdaderamente hubieran querido oír la voz de Dios, se van a la Biblia
Y dicen, pero es verdad, pero que la Biblia dice que no podemos fornicar. Entonces, ellos dieron su voz. Así mismo, hoy, nosotros tenemos muchísimos fracasos porque nosotros nos oímos a nosotros mismos. Eso fue un espíritu cabrónico. ¿Eh? Un espíritu cabrónico. Bueno, ellos llegaron a la intimidad y llevaron a cabo su proyecto. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Óigame, el hacer esto, usted tiene que tener una relación muy estrecha con Dios. Usted tiene que ser amigo de Dios para decir eso. Para demandar en un momento de eso, oiga, donde hay 450 profetas de Baal preparados, porque ellos también hicieron un holocausto y echaron el día entero voceando a su Dios y no vinieron. Y Elías relajando le dice, bueno, yo pensé que esté durmiendo, ya me lo más duro. Y hasta se cortaban ellos, tratando de hacer venir a sus dioses para que se consumiera el holocausto de ellos. Entonces Elías toma esta decisión por determinación de Dios. Todo lo que hacemos con la determinación de Dios tiene resultados positivos. Pero lo que hacemos por nuestras decisiones hay problemas. ¿Por qué nuestros jóvenes fracasan? Porque no oyen consejo de nadie. Ellos se creen más sabios que todo el mundo porque son universitarios, nosotros somos brutos. Pero ellos no saben que tenemos una universidad de la vida. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Ahora ve para qué. No para llevarse la gloria. Él pudo haber dicho, para que ellos sepan que yo soy tu siervo. Él pudo haber dicho sí, pero no lo dijo así. Para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Le está hablando de un Dios misericordioso que sabía que con este acto de la manifestación de Dios, ellos se iban a volver a Dios. Porque ellos estaban adorando Baales. El pueblo de Dios. Hoy es lo mismo. Hoy se adoran muchísimas cosas. Hoy nos vamos a traer de un artista. Pero Jesucristo está aquí, entonces no queremos venir. Nos vamos a traer de un predicador. Pero Jesucristo está aquí, no queremos venir. Aquí no hay que pagar un chele, allá hay que pagar. Yo no sé. Entonces lo que Elías está diciendo, tú lo convences y lo perdonas. Verso 38, vea la respuesta que tuvo Elías de Dios. Entonces cayó fuego del cielo. Fuego de Jehová. Hay una diferencia. Hay una diferencia. El fuego de Dios, cuando viene en favor de su pueblo, viene a consumir el holocausto, porque cuando se consume el holocausto, el olor que produce le es agradable a la nariz del Señor. Por eso, toda ofrenda, y no me estoy refiriendo a dinero, toda ofrenda que le traemos a Dios debe ser del todo quemada. ¿Qué significa eso? Que debe tener la aprobación total y plena de Dios, aunque los hermanos no lo aprueben. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, vea, y lo especifica, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Es más, dice más, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Era para que no hubiera ninguna clase de duda. Se lo repito otra vez. Se lo repito otra vez. La iglesia llamada de Jesucristo será confrontada. Y no va a valer intelectualidad. Lo que va a valer es el poder de Dios. Va a ser confrontada la iglesia. Y cuando usted en una esquina esté dando un culto y el brujo del barrio venga a hacer cosas ahí, prodigios, ahí delante de usted, para desafiarlo a usted, y que usted entonces tenga que darse de brazos cruzados, se le va el gozo a los zapatos a cualquiera en ese instante.
Ahora, para que eso sea una realidad, o sea, que nosotros podamos salir victoriosos de ese enfrentamiento, todo va a depender de nuestra condición y de nuestra relación con Dios. Todo va a depender de eso. Entonces es necesario que nosotros, como se leyó ahí, que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros, corazón de una sola dirección. Verso 39. Y viéndolo el pueblo, Todo el pueblo. todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Y por qué todo el pueblo? Porque todo el pueblo fue confrontado con la realidad de que Dios es real. Ahí nadie estaba pensando en más nada. Ahí todo el mundo estaba pensando qué va a pasar. Porque ni el pueblo creía lo que Dios hizo, no lo creía que Dios podía hacerlo. Porque era algo sobrenatural. Aún ellos viendo en varias ocasiones que Dios aprobaba el holocausto enviando fuego del cielo, aún ellos viendo eso, todavía ellos no estaban conscientes de esto. Entonces, después que el pueblo vio esto, ¿qué hicieron? Se postraron. Hace falta que nosotros nos postremos. Estamos muy encumbrados. Estamos detrás de los títulos. Óigame, podemos ser cardenal. Si no tenemos la aprobación de Dios, no tenemos nada. Amén. Este momento es de nosotros buscar de la presencia de Dios. Este es el momento de acercarnos a Dios de manera sincera. Yo no sé nada. Haz conmigo lo que tú quieras. Ahora, eso le va a quitar estatus social. Eso le va a quitar estatus social. Si hoy le tenemos miedo a acercarnos a Cristo por la estatura o la posición social que tengamos, en ese tiempo se nos hará fácil. Pero nos quedaremos. Díganos, joven. Yo me llamo que ahora podemos darnos cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, de como el pueblo estaba atento, porque esperaba. Un ejemplo, cuando Pablo desolaba las iglesias, era un terrorista. Pero después que Dios vino, hizo ese cambio en Pablo, como la gente se quedaba atónita cuando veía a Pablo. Entonces eso hace falta hoy en día también, que pasen esas cosas, es un milagro, que esas personas, que quizás uno cree que son demasiadas, que porque a veces uno duda que no puede hacer un trabajo en una persona que uno dice, bueno, esa persona es malísima y toda la cosa que hace. Entonces, hace mucha falta. Es que el problema es que nosotros creemos que es la posición eclesiástica que se tenga. ¿Qué fue lo que Dios comenzó a hacer con estos muchachitos de aquí? ¿Y qué título tenían ellos? Nada. Entonces había crítica de las demás iglesias, porque eso que pasaba aquí no pasaba en ellos. ¿Usted ve? Entonces no, en esto lo que se necesita es que nosotros estemos escondidos en Él. Si estamos escondidos en Él apoya todo lo que hagamos en su nombre. Amén. Y dice, se postraron y dijeron 2 veces, para que no hubiera duda, para que no pensara que era una emoción. Jehová Dios, Jehová Dios. Eso va a decir este mundo cuando vea a través de la iglesia las maravillas y los milagros. Pero para eso tenemos que irnos a la intimidad con Dios. Podemos saber toda la Biblia que sea, y la gente que se ufana. Yo he leído la Biblia 5 veces, yo no la he leído una sola vez, y tengo 25 años de este camino, porque no me interesa llenarme de letra, me interesa llenarme de la esencia que tiene ahí, que cuando la palabra dice que el hombre tiene que ser íntegro, que tiene que ser santo, que tiene que ser esposo de una sola mujer, bueno, pues yo voy a ajustarme a eso, aunque a mí no me guste. Por eso es que a la gente le gustan las religiones, porque las religiones no le ponen cosas a ustedes nada, no le enseñan la palabra, no le enseñan la palabra. Y hay otras iglesias que entonces lo tienen usted como un preso. No, la Biblia dice ahí, enseñándole que guarden todas las cosas. Esta enseñanza de esta noche, yo no puedo a ustedes obligarlo a que ustedes se sometan a ella. El papel mío es exponérsela
para que nosotros sepamos si hay debilidad en mí o no hay. Y si la hay, entonces yo lo que hago, procedo a hacer lo que me dice la palabra de Dios. Ahora, si quiero agradar a los hombres, yo no lo voy a hacer. Necesitamos arreglar nuestro altar personal y congregacional. Este lugar físico no es el que tiene la santidad, pero todo lo que hagamos aquí debe tener la santidad. No estoy diciendo que no la tenga, no estoy diciendo que lo que subimos aquí no la tenemos, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros tenemos que afianzar mucho más nuestra santificación para que todo tenga respaldo de Dios, y cuando la gente entre aquí reciba el toque de Dios, no porque se llamó aquí adelante para orar por él, sino que la palabra lo ha confrontado y dice verdaderamente esas palabras fueron profundas, esas palabras me llegaron. Ese es nuestro papel. Entonces, en cuanto a nosotros de manera individual, debemos hacerlo. Y después que nosotros lo hagamos de manera individual, entonces lo hacemos de manera congregacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga para Dios sea con excelencia. Que yo no lo haga simplemente para llenar el pan, me pusieron el devocional. No. Que yo lo haga con excelencia. Ese es el punto clave. Que yo entienda quién es Dios. Si Él es espíritu, todo lo que yo le vaya a rendir a Él tiene que tener el ADN de Dios. Consejo final. Hebreos 10, 22 al 25. Ahí está la receta final para que nosotros tomemos una decisión. Dice así. Acerquémonos con corazón sincero, Ajá. en plena certidumbre de fe. Plena. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir plena? O sea, que cuando yo me acerque a Dios, yo entienda que aunque no lo veo con mis ojos físicos, Él está ahí. Por tal razón, siendo Él santo, yo no voy a presentar mi manera. Yo voy a arreglar lo que tenga que arreglar para entonces yo acercarme a Dios y poderle ver la cara, verle el rostro. Porque con el pecado no puedo verle el rostro. Y si yo no le veo el rostro, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Simplemente tuve una experiencia. Y la experiencia no son las que transforman. Seguimos. Purificados los corazones de mala conciencia. Oiga bien, ¿y cuál es la mala conciencia? Recordemos que hay tres clases de conciencia, o tres dimensiones de la conciencia. ¿Cuál es la conciencia mala? No sabemos. La cauterizada, la insensible. Yo oigo todas las enseñanzas que oiga y que yo sigo siendo el mismo. A mí nadie me va a cambiar. Entonces tengo una conciencia cauterizada, que quiere decir insensible. Y evidenciamos eso cuando nosotros salimos de una gran enseñanza, pero yo sigo igual. Tengo una conciencia cauterizada. Seguimos. Y lavado los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tenemos nosotros? El espiritual y el físico. Oiga bien, ¿usted qué quiere me da este? Esto con jabón tiene. No. Tenemos dos cuerpos. Y léase ahí segunda de Corintios 7:1, para que usted vea. Si hay dos cuerpos, no hay. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Oiga bien, contaminación de carne y de espíritu. Y eso habría que explicarle algo, pero no podemos hacer una mezcla ahora. Pero mire, el cuerpo se puede contaminar con muchísimas cosas. Ahora, el espíritu se contamina también. Se contamina con cosas espirituales de las tinieblas, que a veces yo no sé, como yo no la conozco, la acepto. Seguimos en Hebreo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aguántalo ahí. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué significa? Una cosa firme. ¿Qué es? No se mueve por nada. Entonces, si fluctúa, quiere decir que es ambivalente. Esta no está firme. No está firme. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tengamos firmeza en cuanto a lo que nosotros creemos de Dios.
Seguimos. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, considerémonos unos a otros, quiere decir, ayudémonos unos a otros mutuamente. No es momento de que nosotros critiquemos a aquel porque aquel lleva una vida torcida, sino que nosotros lo ayudemos. Que un hermanito que está débil y que siempre hay que decirle lo mismo, hay que hacerlo, porque está puesto ahí para probar nuestra misericordia. Ahora, si somos fariseos, vamos a acusar. Por ejemplo, las mujeres de aquí que usan pantalones, las evangélicas le dicen que son impías. Ahora, ¿están haciendo eso? No están haciendo eso. Ahora, eso que ellos dicen es verdad, es mentira, bíblicamente. Pero usted no tiene Biblia, ¿qué usted le puede decir? No le puede decir nada. Seguid. No dejando de congregarnos, Bueno. como algunos tienen por costumbre. Ahora, tengamos cuidado con eso, que se ha hecho una doctrina de eso. Los judíos tenían la costumbre de ir los sábados a las sinagogas. Pero la iglesia de Jesucristo era un diario trabajar. Tenían culto todos los días. Y por eso entonces el escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como ustedes tienen por costumbre, ustedes no van los sábados. Y a veces, los domingos, se nos hace difícil darle la primicia del día a Dios en su casa. Y si nosotros leemos Isaías, habla del día del Señor, que nosotros no lo comprometamos con hacer cosas que no tienen nada que ver. Es una emergencia, es una situación familiar, ok, es pasable, pero que yo me vaya entonces para la playa, en vez de venir a la escuela bíblica, me voy para la playa, me voy a visitar una amiga, hay problema ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Ahí, esa última cita bíblica es la que nosotros debemos meditar. ¿Para qué? Para lo que, si hay que arreglar algo en nosotros, arreglarlo. Si algo está débil, fortalecerlo. Si algo está caído, pues levantarlo. Porque Dios está presto a respaldar todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos en su nombre. Y nos irá bien. Así que vamos a darle gracias a Dios. ¿Algún comentario o alguna pregunta en este momento? Así que si no hay pregunta, vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel. Tu palabra es lámpara. Tu palabra es lumbrera para nuestra vida. Que en esta noche tu palabra, Señor, haya penetrado lo más profundo de nuestro corazón. Y que ella haga el trabajo para el cual tú le enviaste en esta noche. Vamos a ser confrontados, Señor, por las tinieblas. Pero tú, Señor, nos has advertido en esta noche para que estemos preparados y podamos, Señor, enfrentar la tiniebla en cualquier terreno. En el nombre de Jesucristo estamos confiados y seguros de que tú estás con nosotros y que no nos dejarás solo en esos momentos, Señor, cuando venga la confrontación. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas que en esta noche hemos estado aquí. Te pedimos que nos ayude a cada día a darle el ejemplo de tu palabra. Ellos puedan recibir la verdad de tu palabra y les sirva de base, de fundamento para seguirte, Señor, en los preceptos que tú has establecido. Yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de ser parte de esta bendición. Ayúdame a seguir hacia adelante. Fortaléceme. Dame salud para seguir proclamando a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.